estamos en este momento con Gastón Vigo, un emprendedor que está haciendo un trabajo solidario tomando un modelo de un gran hombre como Pedro Peca en un trabajo que está realizando en Madagascar. Y lo va a aplicar acá en Argentina, lo está aplicando, mejor dicho. Bueno, buenos días, Gastón, y bueno, queríamos saber un poco de tu historia personal y cómo llegaste al padre Pedro Peca. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Buenos días y es un verdadero placer poder hablar con vos. Llegué por ser una persona inquieta, porque siempre que algo que me molestaba, algo que me inquietaba, algo que me dolía, lo trataba de llevar al comienzo de mi vida en palabras, en escritos. Siempre me ha gustado escribir, entonces eso me llevó a escribir notas, a escribir libros y luego en acciones concretas, porque de las cosas que más me han dolido en la vida han sido ver niños desnutridos, ver personas hambriadas, indigentes durmiendo en sitios en donde el frío le quema los huesos. Y por otro lado, a lo largo de un camino humanitario que comencé ya dedicando toda mi vida, dejando mi trabajo en el 2016, empecé a darme cuenta de que había cosas que se hacían en la Argentina que no funcionaban, que quizás podía ser partícipe de una ayuda que dañaba, y yo no quería dañar a nadie. Y comencé abordando la primera infancia y me empecé a hacer algunas preguntas. Bueno, es cierto, a la criatura logramos recuperarlo de la desnutrición, evitamos secuelas en el cerebro, que es tan importante esa primera infancia. Me preguntaba cuestiones tales como, bueno, ese niño recuperado irá a la escuela, y si va a la escuela, ¿lo prepararán para ser el futuro desempleado o lo prepararán para la sociedad del conocimiento en la que esté inmerso? Luego me preguntaba por los padres. ¿Trabajan, tienen oficios, han terminado los estudios obligatorios en la Argentina? ¿Podrán ingresar al mercado laboral? Y lamentablemente comprobaba que en la Argentina la educación es una sugerencia. Y por último, llegaba la cuestión de las viviendas. Tuve la suerte de las 4.100 villas que tiene la Argentina, recorrer 350 y siempre encontré lo mismo. Encontré desnutrición, analfabetismo, la maldad con la que a veces ciertos sectores utilizan a los pobres, y también encontré realidades que son de la edad de piedra, no para el siglo XXI. Y eso me llevó a seguir investigando, y un buen día, te diría que fue con una nota en un diario, luego con un documental, con la obra de Pedro Peca. Y lo que más me inquietó fue, Dios mío, lo hizo en el quinto país más miserable del mundo. Lo hizo comenzando en un basural. Si eso se hizo ahí, por lo menos en la Argentina hay que intentarlo. No sé si tendremos los mismos resultados, si tendremos la misma efectividad, pero ya la lucha vale la pena. Y me encantó su idea de ayudar sin asistir, de poner al pobre como participante y no como beneficiario, y de lograr evitar el asistencialismo que genera dependencia y que sin duda, y nosotros acá en el país lo podemos decir ya a los gritos, no saca a la gente de la pobreza. Así llega Pedro y en diciembre del 2018 partí hacia Madagascar, con la idea puntual de convencerlo de que quería aprender ese abordaje y traerlo nuevamente al país. Ajá. ¿Tuviste la experiencia en el campo propio del trabajo de Pedro? ¿Qué te dio todo eso? En primer lugar, me sacudió el alma ver Madagascar. Yo estaba acostumbrado a ver pobreza, pero ahí hay supervivencia absoluta. Te das cuenta que es un pueblo, el de Acamasoa, esta ciudad de 29.000 personas que creó Pedro, que nace desde los basurales, que resurge de la basura, que incluso en Madagascar ni siquiera es basura porque no hay nada. Entonces, lo primero que me conmovió es darme cuenta que allá hay supervivencia. No se ve lo que nosotros entendemos como pobreza. ¿Por qué? 70% de analfabetismo, 50% de la población desnutrida crónica, pobreza extrema de 92%, tomando la medición de la persona que tiene menos de $2 por día
para sobrevivir. No hay casi infraestructura, es decir, ves 5 rutas que atraviesan una isla inmensa, pero no hay infraestructura básica tan necesaria como puede ser cloaca, agua potable, rutas, electricidad, etc. Sin embargo, un hombre en 31 años, convenciendo a esa gente que era posible vencer la pobreza, que no era un destino ineludible, armó una ciudad, y cuando hablo de una ciudad, es una ciudad, Mario. Ves hospitales, maternidades, veredas, desagües, 4.000 viviendas, escuelas, universidades, sitios donde trabajar y generar productividad y recursos económicos. Lo que me llamó poderosamente la atención es que cuando uno ingresa a los barrios de Acamasoa, ve una pulcritud que te sorprende. Ve una actitud de dignidad en cada uno de sus habitantes que te sorprende. Y la lección más grande que tomé de todo lo visto, además de estar a la par trabajando con Pedro, con sus colaboradores más cercanos, viendo cómo él sigue yendo a los basurales a buscar gente, se sigue metiendo en cada una de las casas. Pero el ejemplo más grande me lo dio cuando, después de recorrer parte de los 22 barrios, de ver cómo una organización gasta 25 toneladas de cemento por semana, darme cuenta que no vi un cuadro de Pedro Opeca, no vi una calle que se llame Pedro Opeca, no vi un mural que tenga su rostro. No le interesa, Mario. No hace esto para que su figura se exalte, sino todo lo contrario, pasa desapercibida. No obstante, los hechos son tan contundentes que hoy el mundo pone su ejemplo como el parangón más importante del abordaje. Seguro. En un momento, en una de las tantas entrevistas que se le realizaron a Pedro, preguntó por qué no lo hicieron acá en la Argentina. Lo que pasa es que lo hizo muy simple la respuesta. Cuando él se fue de Argentina, hace 40 años atrás, la pobreza era del 3, 4, 5%. Bueno, hoy estamos llegando casi al 50%. Así que la vida cambió mucho en la Argentina. Pero ahora vos viendo toda esa, teniendo esa experiencia de vivirlo, aprender al lado del maestro, diríamos, ¿cómo lo podés aplicar acá en la Argentina, siendo que las políticas en la Argentina son totalmente diferentes? Hay que llevarlo adelante por esto que también vos decías. Pedro se fue exactamente en el año 68, y cuando él parte de la premisa que vos justamente marcás. Es un número bajo, un 3%, para una población que en ese entonces por lo menos se intuía que ese número se iba a poder reducir. 52 años después, duplicamos la población, pero multiplicamos los pobres por 15. Eso lleva entonces a que nosotros reflexionemos y busquemos los orígenes del problema. ¿Cómo fue que la Argentina llegó a esto? ¿Por qué el único intento que se hace para abordar la pobreza es el asistencialismo? Y ahí creo que por lo menos lo que nosotros estamos intentando es volver a los orígenes de los inmigrantes que vinieron a la Argentina con un concepto muy claro en la cabeza: nunca más paso hambre. Tengo que trabajar, trabajar, trabajar. Mi hijo tiene que estudiar, estudiar, estudiar. Y así empezar a abrazar esos pilares. Cuando uno llega a una comunidad, nosotros estamos trabajando en Zárate, en una localidad de este municipio que se llama Lima, un pequeño pueblo argentino de los tantos que hay en el país, olvidado, que tiene 22.000 personas, pero el 40% sufre la pobreza. Está rodeado de polos industriales, incluso tiene una central nuclear, pero no tiene ni una universidad ni un hospital. El tren dejó de pasar con la constancia que en algún momento pasó, fábricas que se cerraron, y se empezó a duplicar la población, y ya en un determinado momento se dieron cuenta que tienen una pobreza estructural por el tiempo que ya mucha gente no ha salido. Entonces nosotros medimos esa pobreza y les fui muy claro de entrada, Mario. Yo no soy Papá Noel ni pretendo serlo. Yo no les voy a pedir jamás que expresen como si fuera algo que
que los pare, que expresen su ideología, su credo religioso, su nacionalidad. A mí me interesa que son seres humanos. Y si son seres humanos que están sufriendo la pobreza, los voy a invitar a trabajar tal cual propone Pedro, abrazando el trabajo, abrazando la disciplina, abrazando la educación. Adultos, ¿cuántos terminaron el secundario? Uno solo, de los primeros que encontré. Una sola persona había terminado el secundario. Bueno, logramos conseguir un espacio, porque está también la Argentina, que todos sabemos, la Argentina generosa, la Argentina que cuando hay que arremangarse no tiene problemas, y en este espacio del Club Social de Lima que se nos dio, armamos una escuela de adultos. Hoy a través del Plan Nacional de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios, uno rápidamente, siendo una organización humanitaria, consigue armar una escuela y les envían los claustros docentes para dar educación formal. Entonces todos los adultos retomaron los estudios. ¿Por qué? Porque no les puedo mentir, Mario. Yo no les puedo decir, si ustedes no terminan el primario, no terminan el secundario, no pasa nada. No, les tengo que decir, deben terminar los estudios, porque ya es un escalón más para acceder al trabajo. Después empezaron a aprender oficios que tenían que ver con la construcción, aprender a hacer vigas, malla cima, mover hormigón, oficios que tenían que ver para solucionar los problemas que nadie se los iba a solucionar. Hacer calefones solares. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que algún día llegue el agua caliente o la hacemos nosotros con residuos que están dando vuelta por acá y van a ver lo bien que funciona? Luego oficios de costura, oficios de aprender a hacer velas y siempre buscando esto de, sí, quizás las herramientas, los materiales, las máquinas, pero ustedes tienen que aprender a hacerlo. Y tienen que saber que hay costos, que hay ingresos y que habrá ganancias, pero tienen que pensar que esta es su salida para dejar el plan social y salir adelante. Y hoy somos una institución que tenemos en este momento 67 familias inscritas en la escuela. Hay 32 de ellas que por esto de la pandemia nosotros estamos asegurando el alimento porque no queda alternativa, no podemos mirar para el costado en una situación de emergencia. Y las otras, por suerte, mal que mal, logran sostenerse. Pero yo sí digo que con esta pandemia hay algo que tenemos que entender en la Argentina, que somos un país muy empobrecido. No es que somos pobres desde hace un día, desde hace muchas décadas, empobreciéndonos. Por lo tanto, para mí, dando un consejo de un hombre que hace mucho trabaja en pobreza, la ley de supervivencia humana va a superar cualquier ley estatal. Entonces, podemos durante un tiempo largo encerrarnos, pero hay un momento en donde ya no se podrá. Si la gente no trabaja, aunque sea con trabajos como changas o lo que sea, se muere de hambre, literalmente. Ayer estaba en la casa de una familia que cocina con 2 ladrillos y con una vela, literalmente. Entonces, hay que tomar noción de que no es la Argentina que muchas veces se le da consejo que se quede en su casa, que vaya al living, que esté... No, hay una Argentina muy profunda que necesita trabajar y que necesita que nosotros, una vez que se resuelva este problema sanitario, abracen la educación, abracen el trabajo, pueden aprender a construir sus viviendas. Y si uno respeta a los pobres, si uno transpira con ellos, porque esa es la gran lección de Pedro, no es clamar lo que hay que hacer con ellos lo que uno dice que se debe hacer. Y en conjunto también ver las soluciones, reacciona. Yo he tenido muy pocas decepciones de los pobres, muy pocas decepciones. ¿Cuánto hace que arrancaste? ¿Un año más o menos con esto? 1 año y medio, arranqué en enero del 2019. ¿Y el primer día que llegaste, qué le dijiste a la gente? ¿Te presentaste y dijiste, soy Gastón y quiero sacarlo de ser pobre? Tuve la suerte de que, bueno, como en Lima ya había otras instituciones trabajando y que ya familias accedían a esas instituciones, me presenté en una de ellas que habíamos decidido en este comienzo trabajar juntos, pero me presenté más o menos de esa forma, Mario. Les dije, miren, yo vengo de África, en el sitio en donde estuve, Madagascar, es un infierno de hambre, vi niños lengüeteando pedazos de migas de galletitas en la tierra, vi muerte
en solamente 30 días enterramos con Pedro 5 personas. Vi situaciones de marginalidad tan graves como la de ustedes o más, pero también vi gente que salió de ahí y hoy vive dignamente, tiene un trabajo, tiene sus niños estudiando y que logró vencer a la pobreza. ¿Cómo lo hizo? Hay cosas que no se pueden discutir. El estudio. Hay que abrazar el estudio. Los oficios, los trabajos. Ustedes tienen que aprender a tener esos conocimientos, esas herramientas, ese hábito que es llegar a la excelencia en un trabajo, y hay que persistir en el tiempo. Van a venir voluntarios, va a venir gente, yo voy a estar todos los días de mi vida acá, y tenemos que entender que si lo hacemos como un grupo unido, como dice Akamazoa, que significa en lengua malgache buenos amigos, como buenos amigos, en el tiempo vamos a ver los resultados. Pero para eso les pido que no crean, o por lo menos pongan en duda, lo que han recibido hasta ahora en cuanto a materia de ayuda. ¿Por qué les digo? Entonces le hacía pregunta a algunas de las madres que estaban allí. ¿Tu abuela fue pobre? Sí. ¿Tu mamá? También. ¿Vos, Gastón, me estás jorobando? Si no, no estaría acá. ¿Tu hijo? También, Gastón. Entonces lo que te están ofreciendo no te saca de la pobreza, te perpetúa en la miseria. El plan social te permitirá en algún momento salir de una emergencia, pero no hay un solo país en el mundo, ni uno solo, que se haya puesto de pie con asistencialismo. Para la emergencia, para alguien que tiene una discapacidad, una enfermedad terminal, un niño que se está por morir de inanición, por supuesto que está bien ayudarlo ahora, ya, pero que sea permanente. Y entonces les dije, si realmente se quisiera a los pobres, cuando se les da ese plan social, se les exigiría una contraprestación de estudiar, de poder acceder a un oficio, de lograr y saber cómo viven y ayudarlos a que mejoren esa situación, de transpirar a su lado. Claro, es mucho más fácil decirle, vení a fin de mes con una tarjeta y lleva dinero. Pero con eso y a medida que se dieron cuenta que lo mío no eran palabras sino hechos, empezaron a reaccionar. Algunas familias quedaron en el camino, otras retomaron el camino, otras persisten desde entonces y muchas se van sumando. Bien dice Pedro, para lograr hacer etapas en la pobreza hay que perdonar, olvidar y continuar constantemente. Hay gente colaborando con vos. ¿Cómo lo fuiste logrando? ¿Cómo fuiste consiguiendo gente para armar un grupo de trabajo? Traté de apelar a muchos argentinos que les duele la pobreza, pero no encontraban un sitio en donde poder volcar todas esas ganas, por los motivos que sean. Entonces yo lo primero que les digo cada vez que me toca o dar una conferencia o hablar en un colegio o en una universidad o en un club social, por ejemplo, o en los clubes eslovenos, que he ido a muchos de ellos, nosotros pretendemos ser un grito de dignidad, de poner al pobre como protagonista, en que vayamos a trabajar y terminemos exhaustos, en convertir a esa persona que está sufriendo en un amigo, sin divisiones, sin generar peleas estériles y preocupándonos por ese ser humano que sufre, nada más. Esa es la puerta de entrada. Vos tenés pasión por dar dignidad, vos tenés pasión por dejar atrás eso que tanto daño les hace, que es el asistencialismo, ayudarlos a que puedan dejar el asistencialismo, sí, listo, estás adentro. Y así fui sumando voluntarios y el año pasado, si no me equivoco, el número era que habían pasado 741 personas por Lima, muchos fueron un día, otros fueron varios fines de semana, otros persistieron semana tras semana. Y hoy yo te diría que tenemos un grupo de 500 voluntarios a los cuales uno les puede llamar para actividades concretas y estarán. Y después fui armando equipos. En abril de este año tomamos la decisión de ya armar la entidad jurídica independiente. Antes compartíamos con otra institución, como te mencionaba, y ahora armamos la entidad jurídica independiente para hacer Fundación Akamazoa Argentina, para poder canalizar donaciones, etcétera y demás. Y empecé a pensar, ¿y cómo será el equipo? Y me di cuenta que el equipo ya estaba armado,
que había que, por supuesto, bueno, equipo construcción, equipo ingeniería, equipo producción agropecuaria, equipo calefones solares, equipo niñez. Y hoy, de hecho, Mario, tengo una enorme alegría porque ayer firmé un alquiler por 3 años de un sitio que es un oasis. Es un campo gigantesco que hay que trabajar muchísimo, pero que nos permite mejorar aún más el lugar en donde estábamos. Y a mí me pone feliz porque digo, vamos progresando. Comenzamos en un lugar pequeño, después un poco más grande y ahora más grande. Y soñamos con que próximamente, estamos ahí esperando una escrituración, pero creemos que prontamente vamos a poder comenzar a urbanizar en unas hectáreas en donde será el primer barrio. Pero antes de las viviendas, bien dice y marca siempre Pedro, de hecho, en la fundación que hemos constituido, Pedro está en el consejo asesor, y él siempre nos marca una cosa: antes de irse a vivir con los pobres, de construir sus viviendas, hay que generar lo que se llama la disciplina comunitaria. Tener hábitos tan arraigados en su interior, tener la confianza de mirarse a los ojos y decirse, la verdad que te mentí, la verdad que me equivoqué. Bueno, de esto vamos a salir adelante. Y desde ustedes logran que ningún tema sea ajeno, desde me quemé la mano, este ejemplo te lo doy porque ayer una familia, tipo 11 de la noche, me mandó una familia que se había quemado la mano con aceite. Digo, ningún tema me es ajeno, pero ningún tema de ellos es ajeno como para comentármelo. Estamos logrando eso. Entonces, ese es nuestro equipo de 500 voluntarios y tenemos algunas personas que están más firmes, constantes en el día a día. Pero no te olvides que el equipo principal son las familias. Las familias no son beneficiarios, es parte del equipo de trabajo. ¿Cómo se organizan eventos o algo, la forma de recaudar o cómo se le puede hacer llegar alguna donación o dinero o elementos? ¿A qué dirección se debe mandar? Bueno, una de las cosas es ingresar a nuestras redes sociales, tanto o el Facebook o el Instagram, que es Acamazó Argentina. El Instagram es el que tiene más movimiento y ahí hagan preguntas, consulten, manden mensajes de cómo canalizar esa ayuda. Puede ser ayuda de conocimiento técnico, puede ser ayuda de donación en especie. Habrá gente que dice, bueno, mira, yo no sé si te quiero dar una donación en especie, pero tengo algo de efectivo y quiero ayudarlos o quiero comprarle cosas. Eso también a nosotros nos encanta. Quiero comprarte hierro para que ustedes lo conviertan en vías. Quiero comprarte hormigón para que ustedes lo conviertan en una platea. Y bueno, y así tantas cosas que se pueden hacer. Y la otra es escribirnos a info@acamazoargentina, info@acamazoargentina.org, perdón. Y si no, entrar a nuestra página web, que es www.acamazoargentina.org, y también pueden allí buscar información. O me escriben, buscan Gastón Vigo en mis redes sociales, yo contesto, podré demorar un poco más, un poco menos, pero siempre Sí, lo sí. hago. De esa manera podremos rápidamente traer la ayuda, porque también hay una cosa importante, Mario. El combate de la pobreza es demasiado lento y el cementerio está lleno de pobres que esperaron un progreso que nunca llegó. Yo los invito a cada uno de los que quiera dar una mano a poner foco. Foco en Lima, en Zárate, vamos a poner foco. Hay 67 familias, bueno, empecemos con estas 67 familias a ponerlas de pie. Y después serán 100, y después serán 200, y después serán miles, pero poner foco es muy importante. Y si se pone foco, en un determinado momento, eso que parecía una utopía, que estudien, que trabajen, que tengan su vivienda, de repente será una realidad. Fíjense que al comienzo era una utopía estudiar y trabajar. Hoy ya no lo es. Bueno, próximamente habrá que comenzar con las viviendas. Entre todos hacerla. Las familias, los voluntarios, la organización, y así las cosas van a salir adelante. Además, la Argentina, como bien marcabas, al salir de la pandemia tendrá por lo menos 50% de pobreza. No dejemos que esto vaya camino hacia Madagascar porque ni nos imaginamos lo que es vivir en un lugar así. Para ir cerrando, Gastón, y agradeciendo tu tiempo que realmente es valioso porque
de esta charla saqué una pequeña conclusión que dice que estás venciendo utopías. ¿El contacto con Pedro es permanente? Sí, es permanente. Tengo la suerte de, bueno, por esta magia del WhatsApp, del mail, de lo que sea, de tener contacto permanente. De hecho, hace 2 días nos estábamos mandando un mensaje, pero sí trato de molestarlo lo menos posible por 2 cosas. En primer lugar, porque él te transmite tanto coraje, tanta confianza y tiene una manera de ayudar a lo lejos con la humildad que a él lo caracteriza. Él no se planta desde un lugar que te diga, que te dice, este es un método, esta es la única forma de hacerlo. No, no. La lucha contra la pobreza requiere flexibilidad. Sí hay pilares como la educación, el trabajo, la disciplina, cosas que funcionarán, cosas que no tanto, pero Argentina tiene su idiosincrasia. Yo me fui hace medio siglo. Te puedo guiar en algunas cosas, pero en otras, adelante. Les tengo toda la confianza. Sí te despierta un coraje que muy Sí, sí. particular. Sí, estoy en contacto permanente. Y la segunda cuestión de por qué no lo molesto tanto, porque sé lo que es su vida ya. Yo al estar con él en ese tiempo, comprobé que hay que tener mucha misericordia en el corazón para vivir durante 52 años escuchando todos los días de su vida, Mario. Tengo hambre, tengo sed, no tengo trabajo, estoy enfermo, mi marido me golpeó, me quedé en la calle, no tengo posibilidad de llamar a alguien para que me ayude, no sé, Pedro, si voy a sobrevivir a tal o cual persona que me quiera hacer daño, estoy desesperado, por favor ayúdeme. Hace 52 años escucha eso y sin embargo sigue. Y ahora ya es una ciudad de 29.000 personas, con 30.000 más que todos los años buscan una ayuda, aunque sea por única vez. Entonces es un hombre que vive ocupado y con su humildad, sin embargo, siempre contesta, siempre te da una mano. Pero digo, lo mejor que podemos hacer nosotros es ir contándole lo que vamos haciendo ante ciertas preocupaciones y comentarle, pero también confiar de que si él nos dio la confianza, tenemos que respaldarla con hechos. Y los hechos serán los que hablen también de nuestras acciones. Muy bien, Gastón. Te agradezco tu tiempo, valiosísimo, obviamente. Veremos si esto se repercute más aún para ir venciendo esa utopía que iniciaste acá en Argentina. Hay muchos sacerdotes misioneros en el mundo. Pedro Peca creo que es el líder porque con toda la obra que hizo, no sé, creo que otro no sé si podrá superarlo, pero vos empezaste el camino de ahora en adelante y sobre todo, especialmente en tu propio país, en Argentina, que lamentablemente estamos mal. Así que te deseo la mejor de las suertes y cualquier cosa que necesites estamos a disposición. Magazine Digital te agradece en este segmento de realidades. Agradezco muchísimo, Mario, y gracias por dar este espacio. Creo que la mejor manera de poder ayudar muchas veces es haciendo visible lo que lamentablemente es invisible. Gracias, Gastón, y un abrazo enorme a la distancia y nos estamos comunicando por cualquier cosa. Muchísimas gracias, Mario.